En Conexión Gerencial, con Jorge Jiménez Flores y Fanny Noel. En Conexión Gerencial es presentado por Lai Jin China Bistró, Patrimonio Cultural y Gastronómico de Valencia, @Lai Jin Bistró. Bodegas Contigo, siempre y en todo momento, @Bodegas Contigo. Bueno, 7:29 minutos de la mañana a esta hora. Con nosotros, Fanny Noel. Bienvenida a nuestro espacio, a nuestra sección en Conexión Gerencial. Fanny, qué gusto. Muy buenos días, Jorge. Bueno, contenta de este amanecer, transmitiendo en vivo desde Max 92.9 FM. Así es, Fanny. Hoy tenemos un tema especial. Vamos a hablar del conflicto y la negociación, pero dentro de las organizaciones. Sin embargo, esto se puede traspolar al resto de los ámbitos de nuestra vida. ¿Cómo negociar en medio de un conflicto? Comencemos por ahí. Sí, Jorge. Como bien dices, para todos quienes están gerenciando su vida, emprendimiento u organización, conflicto y negociación es un tema muy vigente, pero además tiene una característica, que es que comúnmente le damos una connotación negativa, cuando en realidad, cuando hablamos de conflicto, es parte de las relaciones humanas, es bastante natural y espontáneo, y es el resultado de visiones diferentes, puntos de vista distintos, intereses no comunes y objetivos diferentes. Ahora bien, ¿qué es importante que tengamos presente en nuestra vida? Porque es que negociamos en nuestro entorno familiar, negociamos en los distintos ámbitos en los que nos desempeñamos. Que el conflicto debiese ser temporal y pasar a una etapa de negociación, que es cuando reconocemos que hay la necesidad del acuerdo, porque tenemos un desacuerdo producto de que no hemos identificado cuáles son esos intereses comunes y que hacen necesario que busquemos esas alternativas y concesiones para cesar el conflicto. Y cuando una de las partes quiere permanecer en el conflicto, pero sabemos que ambas partes tienen que convivir, porque es necesario que convivan ambas partes, pero hay una de esas partes que quiere permanecer en el conflicto. ¿Cómo hacer? Bueno, tú estás trayendo a colación una de las barreras más comunes en un proceso de negociación, y es que cuando personalizamos y perdemos el foco de esa búsqueda de interés común y nos centramos en posición, pues se hace muy difícil el poder llegar al acuerdo. Entonces tenemos que tener conciencia que sí, como tú comentas, es más de una parte, más de una visión, y hay que mantener el foco en qué prejuicios estoy teniendo, qué posición estoy tomando, que estoy perdiendo el foco de identificar cuáles son los intereses en común que tenemos. Porque, ¿qué es lo que pasa, Jorge? Comúnmente en las negociaciones vamos con una postura de que yo soy el más fuerte, y ya allí pierdes el norte de identificar que hay. Se llega prejuiciado. Y te voy a poner dos ejemplos de ámbito laboral. Por ejemplo, cuando estamos en un proceso de captación de talento, es bastante frecuente que como organización yo soy el poderoso. No, tú tienes una necesidad de talento y la otra parte está en la necesidad de buscar una posición vacante para incorporarse al ámbito laboral. Si ambas partes vamos con esa visión de que hay un interés que nos une y es común, pierde fuerza ese poder. ¿Y por qué te cito este ejemplo tan común? Porque entonces, una vez que invito a un candidato a un proceso, empiezo si es de mi interés, le doy la atención, pero si no lo es, entonces le pierdo la atención, y allí estoy como haciendo uso de ese poder. Igual ocurre en el ámbito. Ya ahí estoy mostrando un prejuicio hacia ese posible candidato, que probablemente sí tiene muchas virtudes que yo necesito como organización, pero como voy con un prejuicio, bueno, estoy dejando de lado el mayor interés para la organización en todo caso. Es así. Y si nos vamos al ámbito de las relaciones laborales, esto también ocurre muchísimo en las mesas con los dirigentes sindicales. Muchas veces como organizaciones vamos
tenemos el poder, y sabes, la verdad es que el poder es compartido, y en la medida en que no vayamos con una posición, sino con una apertura para poder llegar al punto de encuentro, es mucho mejor. Hay un modelo de negociación, hay muchísimos, pero hay uno que particularmente me encanta, y es el modelo de negociación Harvard, porque nos invita a tener presente 8 elementos claves en un proceso de negociación. Qué bueno que hablas de elementos claves en un proceso de negociación, porque justo hacia allá iba mi siguiente interrogante. ¿Qué elementos, cuáles son los elementos más importantes que debo tener al momento de ir a negociar? Bueno, el que antecede a los 8 que te voy a mencionar es el primero, y es prepararnos. Justamente cuando de alguna manera no valoramos a la contraparte, solemos ir a una mesa sin preparación. Y esto es clave en cualquier proceso de negociación, por muy pequeño, mediano o grande que sea. Cuando hablas de evaluar, prepararnos. Y de prepararnos, evidentemente esa preparación pasa por el hecho de que estudiemos a la otra parte o a la contraparte, como le quiera decir usted. Estudiarla significa saber cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, cuáles son sus debilidades, cuáles son, todo lo que tiene a favor o en contra esa contraparte. Porque si no conocemos al enemigo, como dicen por ahí, entonces ¿cómo podemos negociar con ese enemigo? Mira, eso que acabas de decir es tan importante que se traduce, ¿sabes en qué? En reconocer al otro. Así es. Cuando tengo el interés en reconocer al otro, entonces el primer elemento, que es contexto, me va a permitir poder identificar ese mapa de relaciones, ¿sí? ¿Quién es? ¿Con quién interrelaciona? ¿Qué le mueve? Y entonces el segundo elemento, Jorge, es evaluar las alternativas, pero no solamente las mías, sino también las de la contraparte, porque es que tenemos que ir preparados. Las alternativas que nos va a dar la contraparte para poder tener una respuesta frente a esa alternativa. Para poder tener una argumentación. Claro. Y aquí se conecta mucho con un factor de comunicación. Argumentar es importante, y aquí vamos con el cuarto elemento, con criterios objetivos. ¿Sí? Con racionales, con estadísticas, con números. ¿Y por qué digo que se conecta con la comunicación? Porque muchas veces cometemos el error de utilizar generalidades. Por ejemplo, en una negociación es muy negativo siempre, generalmente, nunca, ¿sí? Porque ya estás dando por sentado un hecho, más no estás presentando los racionales que son necesarios. Entonces, en total sintonía con lo que comentas. Y identificar intereses. ¿Cuáles son mis intereses y cuáles son los de la otra parte? Cuando hacemos ese ejercicio, podemos mapear y cuantificar qué nos une y qué nos distancia. Exactamente. Saber a través de los intereses cuáles son los comunes, intereses comunes. Y los intereses comunes son los que efectivamente están haciendo que estemos sentados en una mesa de negociación para poder resolver el conflicto que tenemos. Si no hay intereses comunes, entonces ¿para qué nos sentamos? Exacto. Y los no comunes para también prepararme a qué... Bueno, los no comunes para convertirlos en oportunidades. Exacto. Y poder identificar que estamos dispuestos a que sea una concesión. Fíjate, hemos hablado de ya 6 elementos que son parte de esa preparación. Por eso es que no podemos subestimar ningún tipo de mesa de negociación, por más fuertes que nos podamos sentir. Y los 2 elementos adicionales es comunicación, poder incluso planificar cómo presentar esa mejor alternativa, esos criterios racionales en la argumentación, y la relación. Poder autoevaluarnos, cómo nos sentimos con la contraparte. Tú lo decías al inicio. ¿Quién es? ¿Cómo podernos sinceramente autoevaluar qué tan prejuiciados estamos en disposición o no al momento de estar? Hay 2 competencias claves, Jorge, y son creatividad y flexibilidad. Hoy, en este entorno buca más vina, vulnerable, ambiguo, complejo, incierto, lleno de ansiedad, no lineal, frágil e incomprensible, ya no es suficiente pensar fuera de la caja.
pensar sin caja. Entonces, mira qué demandante es un proceso de negociación en términos de querer llegar a un acuerdo. Y vaya que hemos visto nosotros, los venezolanos, un proceso de conflicto y negociación en estos 23 años. Por cierto, yo soy muy fanático de la historia de Mandela, y fue extraordinario como Nelson Mandela llevó a cabo el proceso de negociación en Sudáfrica, en medio de un conflicto tan complejo, tan ambiguo, tan difícil de resolver, porque era un conflicto por raza, por el color de la piel, por discriminación a los derechos humanos. O sea, era algo mucho más fuerte que los conflictos que generalmente conocemos en diversos países del mundo. Entonces, de verdad que el conflicto de Sudáfrica es un ejemplo muy, pero muy importante. Y qué buen ejemplo para justamente ejemplificar cuando no asumimos una posición, sino que él se centró en los intereses comunes para la mejor resolución. Muchos le dijeron, wow, te vas a sentar a negociar después de lo vivido. Sí, sus propios compañeros le decían que estaba loco. ¿Cómo te vas a sentar con quienes han sido tus verdugos por tanto tiempo, por tantos años? Ahí no prevaleció la posición. Y sus prejuicios, él se quitó todos sus prejuicios y fue capaz de decirle más bien a quienes fueron sus verdugos, bueno, no sé por qué ustedes quieren hablar conmigo. Sí. Yo no tengo nada que hablar con ustedes, que ofrecerles a ustedes. Más bien le decía, yo no tengo nada que ofrecerles a ustedes. ¿Por qué quieren hablar conmigo? Esa estrategia que él utilizó fue muy elocuente. Y dijiste otra palabra clave, estrategia. Y eso se conecta con preparación. Claro. Hay una frase con la que me encantaría cerrar, Jorge, que es de Peter Drucker, un reconocido negociador global, y es que una de las cosas más importantes de la negociación es escuchar lo que no se dice. Escuchar lo que no se dice. Sí, yo diría, y quiero comentar esto, que cuando tú vas a negociar es muy importante la observación. Muchas veces los seres humanos estamos acostumbrados a hablar mucho. Y hay una frase, hay un refrán que dice, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué es que tú tienes dos oídos? No tienes dos bocas, tienes dos oídos, porque necesitas escuchar más que hablar. Entonces, ahí está la clave. Excelente reflexión de cierre. Gracias, Fanny. Gracias a ti, Jorge. En Conexión Gerencial con Fanny Nowell. Feliz día para todos.